Buenos días. Vamos a continuar con las ponencias. En primer lugar, deseo agradecer a la organización que entre el elenco de ponentes de estas jornadas hayan contado con un miembro destacado del Grupo de Inspección de Servicios, que es Francisco Ortega, que hoy nos acompaña. Él va a hablar de un tema de interés, como es el protocolo de actuación del profesorado ante fraudes en las pruebas de evaluación. Va a hablar de la reglamentación y legislación existentes, de actuaciones frente al fraude, y se va a centrar en dos casos reales que pretenden ilustrar esta problemática. Finalizará estableciendo el papel, el rol del profesor ante el fraude. Antes de cederle la palabra, pues voy a ilustrar su currículum con unas breves pinceladas. Francisco Alonso Ortega Riejos es catedrático de universidad en el Departamento de Matemática Aplicada 1 de la Universidad de Sevilla. Bueno, ha desempeñado labores docentes en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura y de Ingeniería Informática en la Universidad de Sevilla. Ha participado en ocasiones en convocatorias de evaluación de la calidad de la enseñanza. Siempre ha obtenido diplomas de excelencia docente. Su actividad investigadora le ha reportado el reconocimiento de 3 tramos de investigación y se centra en la optimización aplicada a problemas de localización y del transporte. En el seno de los proyectos de investigación que ha liderado o participado, se han realizado acciones de transferencia del conocimiento con empresas relevantes como Renfe o Repsol. También ha ejercido cargos de gestión en el Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción y en el Instituto de Matemáticas en la Universidad de Sevilla y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Su tarea en el ámbito de la inspección arranca desde noviembre de 2009, en que se vinculó a la Inspección de Servicios Docentes de la Universidad de Sevilla como inspector docente, y desde marzo de 2018 es el director de la Inspección de Servicios de la Universidad de Sevilla. Y ya tiene la palabra don Francisco Ortega. Bien, muchas gracias por la presentación, Elena, y muchas gracias también por la invitación que han hecho estas jornadas de secretarías generales de universidades dentro de la CRUE. La temática, sí, la temática que se trae, digamos, a esta presentación es la temática del fraude académico en las pruebas de evaluación. Es una temática, digamos, de muchísimo interés dentro de lo que es el ámbito de la inspección de servicios, y por eso queríamos, digamos, comentarlo dentro de todas sus variantes que vienen aquí especificados en el índice, en el que primeramente daremos algunas pinceladas de tipo descriptivo, tanto para motivar, digamos, la necesidad de trabajar sobre este asunto, como para trabajar sobre lo que sería una reglamentación, una modernización de la legislación actual. Queremos poner de manifiesto, digamos, el papel que representa el rol que tiene el profesor en todo estos procesos de fraude, y, digamos, la idea de esta presentación es tratar de concienciar a toda la institución de que tiene que dar un paso al frente para facilitarle su labor. Siguiendo la habitual manera de presentar en las inspecciones, hemos traído, digamos, dos casos de taller, uno relacionado con copiar en un examen y otro relacionado con un plagio. Y finalmente, pues, tendremos unas conclusiones al respecto. Bueno, antes que nada quiero decir que la fotografía esa que aparece ahí es de un compañero, no es de un alumno, es un compañero dentro de la oficina. Está haciendo un examen de matemáticas dentro de la Escuela de Arquitectura, y lo que tiene, la chuleta que tiene puesta en la mano, lo que tiene escrito es la ecuación del plano tangente a una superficie. Bien, ¿qué es el fraude académico? El fraude académico se define como cualquier tipo de práctica de naturaleza deshonesta dentro del ámbito académico. Incluye, pues, todas esas variantes que vemos ahí, que hemos subrayado las dos que más veces se producen, que es hacer trampa en los exámenes y plagiar documentos. Luego tenemos también la apropiación o la exclusión de la autoría de un trabajo, la compra o venta de texto, la infracción en los derechos de autor, la externalización de tareas,
y la falsificación de títulos, de declaraciones, de resultados, de tipo de laboratorio, de documentos de cualquier tipo dentro del ámbito académico. Las dos primeras, empezamos por la primera que hemos subrayado, hacer trampas en los exámenes. ¿Qué incluye? Pues copiar de otro compañero, también dejarse copiar, utilizar materiales escritos no autorizados, lo que se llaman las chuletas, la transmisión de información a otro compañero, es decir, pasarle una información al lado, al compañero que está al lado, el uso de medidas tecnológicas para copiar, la suplantación de la personalidad de otro compañero, dejarse suplantar y acceder fraudulentamente al contenido de un examen antes de su realización, es decir, forzar la llave del despacho para ver exactamente qué es lo que vamos a tener mañana en el examen. El plagio de documentos, la otra variante que vamos a tratar aquí en la charla, está definida por la Real Academia como como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Incluye pues, descargar de Internet un trabajo completo y presentarlo como propio, copiar documentos, copiar de diferentes páginas web, fragmentos, sin citar la fuente, falsear la bibliografía del documento, entregar como propio un trabajo de otro estudiante, entregar un trabajo propio pero presentado ya en otra asignatura o en años anteriores, realizar un trabajo para su presentación por otro alumno, parafrasear textos sin citar a la fuente, falsear los datos y resultados presentados en el trabajo o comprar o vender trabajos académicos. Hay autores que se dedican expresamente a relacionar toda la gama que hay sobre el plagio. E incluso hay otros autores que han llegado a establecer una cronología sobre el número de prácticas deshonestas que se han ido produciendo. El número, digamos, la diversidad, pues va aumentando con el tiempo. Cada vez se van apareciendo nuevos modelos que no se corresponden con los anteriores y la lista ya llega por 40 aproximadamente las modalidades, no las que tengo aquí recogidas, que son las más habituales. Hay una serie de factores que favorecen el fraude académico. Hay una serie, primero, la incidencia de este fraude académico. Pues hay estudios, digamos, de distintos autores que cifran el porcentaje de alumnos que han cometido fraude en alguna fase de sus estudios. Hay una declaración, un artículo que, digamos, fija esta cantidad en que más del 30% de los universitarios admiten haber realizado prácticas deshonestas, sin especificar cuál. Y si vamos a preguntarle concretamente si era copiar en los exámenes, entonces lo concretan en que sobre un 50% de los estudiantes afirman haberlo hecho alguna vez. Y un 60% afirma haber plagiado en algún momento algún tipo de documento mediante el acceso a las páginas web. Estos factores, digamos, que favorecen el fraude se pueden ver desde distintos ámbitos. Pero, fundamentalmente, hay una primera parte que sería la sociológica, en el sentido de que la copia y el plagio se emplean algunas veces por la juventud como una demostración de enfrentamiento al sistema. Y también que las nuevas generaciones de universitarios, pues realmente lo que alaban es el principio de la inmediatez y cuestionan los formatos educativos tradicionales. ¿Vale? Bien. Por otro lado, existe una cierta sensación de impunidad en relación con este tipo de acciones. O sea, piensan que no puede ocurrir nunca nada o que siempre lo van a perdonar. Y luego, por otro lado, pues falta un cierto compromiso de ética por parte de los estudiantes que aceptan como normal el hecho de que otro compañero copie los exámenes y no se le dé importancia a la propiedad intelectual, porque se usan distintos medios que tampoco parece que le den esa importancia. Por ejemplo, en Internet ofrece información sobre trucos para copiar en un examen a través de distintos medios tecnológicos
Y, por otro lado, Internet publicita muy eficientemente, que hay que señalarlo, digamos, porque se queda con el perfil del usuario y entonces se sabe que es un estudiante, pues directamente parece como si le llevara la cuenta de los años que le queda para terminar la carrera y a partir de un determinado momento, cada vez que se conecta, le ofrece la posibilidad de venderle un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, etcétera. Por otro lado, hay también un asunto que es que te permite, digamos, de alguna manera, tú no eres consciente de que estás cometiendo un plagio. Y esto lo hace, digamos, diariamente, casi como un acto reflejo. A uno le llega una imagen simpática, como esa que aparece ahí, y directamente no se preocupa de cuáles son las fuentes y directamente lo que hace es que la pasa. Esa transmisión que se realiza, digamos, pues digamos es cometer un fraude, ya que en cierto modo ocurre que no hemos citado la fuente, no nos hemos preocupado de si eso admite una confirmación o no. Y ese reenvío se hace precisamente para adquirir un cierto prestigio social. ¿Por qué? Pues porque quedas bien considerado con tus compañeros a los que les has enviado eso. Eso es prácticamente el mismo modelo que se utiliza cuando tú intentas copiar para conseguir superar un trabajo de fin de grado. Bien, entre los factores que favorecen el plagio, digamos, el fraude basado en el plagio, tenemos que señalar también que el propio modelo educativo de enseñanza-aprendizaje basado en el espacio europeo de educación superior, pues utiliza como medida, como instrumento de evaluación preferente las entregas de trabajo. ¿Vale? Las entregas de trabajo que resulta que aparecen desde múltiples asignaturas, que por el hecho de ser cuatrimestrales, pues digamos, se acumulan en el quehacer del alumno y no hay una coordinación realmente a la hora de la elaboración y entrega de esos trabajos. El alumno muchas veces pues tiene, digamos, una acumulación de tareas que necesita sacarlas adelante cuanto antes. Por otro lado, el profesor tampoco tiene horas dedicadas expresamente a hacerle un seguimiento a cómo el alumno va elaborando esos trabajos. Y también el profesor algunas veces desiste en buscar nuevos enunciados, nuevos retos para sus alumnos y lo que hace es que repite año tras año la demanda de los mismos trabajos. Todo esto favorece a que el alumno pues, incurra muchas veces en plagio. El desinterés también que muestra el alumno por algunas materias, todo lo hace también, digamos, no plantearse otra cosa más que resolverlo en una cuestión de horas. Considera que algunas asignaturas son impuestas y no le van a ayudar para nada en la carrera. Y esa presión por la que tiene algunas veces también el alumno por obtener buenas calificaciones para luego obtener becas, pues le hace presentar trabajos que incluso algunas veces el mismo profesor no se los pide, pero piensa que de esa manera puede subir la nota por demostrar una mayor aptitud. Y esos trabajos, en su mayoría, pues como no ha habido primeramente una petición expresa por parte del profesor, ni tampoco ha habido una formación explícita para ello, pues los saca de cualquier manera y se dan caso de profesores que denuncian a los alumnos por plagio sobre temas que ellos mismos ni siquiera le habían pedido. Bien, las consecuencias que tiene el fraude son múltiples. Primero, que si se copia, pues no se adquiere el conocimiento necesario para poder luego ejercer la profesión. Y si no se ejerce una profesión con una cierta solvencia, pues se pone en peligro a la sociedad. La práctica fraudulenta también resta valor y legitimidad a los títulos. Si esto se generaliza, pues los títulos que, digamos, que son objeto de estos fraudes generalizados, pues se vienen, digamos, su prestigio se deteriora y por ende pues se deteriora toda la institución. La falta de honestidad también mina el proceso de enseñanza y aprendizaje y también lo que ocurre es que surge la desconfianza, que es fundamental para precisamente compartir información y intercambiar entre los miembros de comunidad todos los conocimientos y avances que se van produciendo. Si no hay confianza, entonces el profesor trabaja de manera aislada y por tanto no es tan eficiente. Hace un par de días la Universidad de Sevilla le entregó el doctorado honoris causa
a un periodista que todo el mundo conocerá, que es Iñaki Gabilondo. Fundamentalmente estaba motivado por la vinculación de Iñaki Gabilondo con Sevilla. La charla que dio precisamente para la obtención de ese doctorado honoris causa la fundamentó precisamente en la palabra confianza. La confianza de los medios de comunicación, claro. Él lo veía ese terreno. Pero es que realmente aquí estamos hablando de lo mismo. Si uno sospecha de que la información que te está llegando no es, digamos, la correcta o no es, digamos, honesta, pues entonces inmediatamente tú desconfías y lo apartas de tu digamos, quehacer diario. Bien, por otro lado, los estudiantes también esperan que los criterios que se utilicen para evaluar su trabajo pues sean precisos, justos y pertinentes. ¿En qué consiste una evaluación justa? Pues una evaluación justa debería ser algo casi predecible. Es decir, cuando uno termina un examen, uno debería saber más o menos la nota que va a tener. ¿Por qué? Pues porque le van a aplicar criterios justos de corrección. También se manifiesta la justicia a través de la coherencia en la respuesta ante los casos detectados de fraude. Es decir, hay que, de alguna manera, poner de relieve que hay que castigar, de alguna manera, al que comete un fraude. Los estudiantes, de hecho, esperan que las instituciones pues, preserven la reputación de los títulos a los que ellos están optando y que destierren ventajas obtenidas de manera irregular, que luego las pueden, digamos, plasmar dentro del currículum y a ellos les pueden reportar, digamos, que otros compañeros, digamos, fraudulentos hayan obtenido becas o puestos de trabajo precisamente utilizando currículos inflados a base de fraudes exitosos. Pasamos a la siguiente parte, que es la reglamentación y legislación existente sobre el fraude académico. Bien, a la hora de establecer, digamos, la disciplina académica, toda la vinculación con respecto al fraude debe de llevar aparejada una repercusión en disciplina académica, pues tenemos que echar mano primeramente del Reglamento de Disciplina Académica de 1954. Este reglamento sigue todavía vigente, aunque derogado en parte debido a que algunos de los artículos son inconstitucionales. Hay una serie de leyes universitarias que se han ido aprobando sucesivamente en el marco constitucional, pero ninguna de ellas ha conseguido la tarea de proporcionar una reglamentación moderna para la disciplina académica. La aplicación del reglamento de disciplina académica tiene que ser matizada por parte de actualmente por parte de los instructores de los expedientes disciplinarios. Es decir, cuando un instructor de un expediente disciplinario tiene que, digamos, instruir un caso de fraude de un alumno, tiene que tirar, digamos, de este tipo de reglamentación, que no tiene, digamos, ningún tipo de referencia a causas concretos, a esa relación que pusimos al principio sobre todas las modalidades de fraude conocidas actualmente. Entonces, no tiene más remedio que intentar adecuar el contenido de la literalidad del Reglamento de Disciplina Académica al caso que le ocupa. Las leyes, digamos, fallidas desde el punto de vista de la adecuación del Reglamento de Disciplina Académica a la actualidad, pues son desde la Ley Orgánica de 1983, que decía en su artículo 27.3 que las universidades, a propuesta del Consejo de Universidades, establecerán las normas que regulen las responsabilidades de los estudiantes relativas al cumplimiento de sus obligaciones académicas. No se fijaban plazos para poder producir y aprobar estas propuestas que se decían ahí en ese artículo y, por tanto, no se hicieron. La Ley Orgánica de 2001 de Universidades, que es la LOU, y luego, posteriormente, la Ley Orgánica que la modifica en 2007 tampoco contemplaba el régimen disciplinario de aplicación a los estudiantes universitarios. El Defensor del Pueblo, en 2008, formula una recomendación que eleva al Consejo Superior de Universidades y, digamos, pidiendo que se regule el régimen de disciplina académica en las universidades. Pero no se materializó esa recomendación. El Estatuto del Estudiante Universitario, que preveía la LOU anteriormente, pues sí, digamos, se aprobó mediante el decreto de 2010 y ese mismo estatuto
establecía que en el plazo de un año se debería presentar a los Cortes un proyecto de ley en el que se regulara la potestad disciplinaria. Ponía, digamos, como condiciones, ya un poco para guiar en qué debería consistir esa modernización, que debería tipificar infracciones, sanciones y medidas complementarias del régimen sancionador para los estudiantes, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, así como los procedimientos sancionadores en el ámbito universitario, de manera que se garantizaran los derechos de defensa del estudiante y la eficacia en el desarrollo del procedimiento. Bien, en 2011 se elaboró el proyecto de ley de convivencia y disciplina académica, pero sin embargo no se realizaron los trámites parlamentarios para su aprobación. Yo sé que la Secretaría General de la CRUE están ahora mismo precisamente tratando de sacar adelante esa ley de convivencia y disciplina académica con un grupo de trabajo en el que han participado también las inspecciones. Bien, ¿en qué consiste el problema que nos plantea el régimen de disciplina académica de 1954? Que la tipificación de faltas relacionadas con el fraude no, incluye referencias explícitas a conductas contrarias y, por tanto, los procesos de evaluación hay que, utilizar siempre esta doble herramienta. O bien la falta de probidad, como falta tipificada y como falta grave, o bien hechos indecorosos o actos que perturben notablemente el orden que debe existir en los establecimientos de enseñanza, que sería la tipificación como falta menos grave. Es decir, son solamente esas dos posibilidades a las que se puede agarrar, el instructor para intentar tipificar un acto de fraude. Bien, esa inconcreción del término falta de probidad requiere complementos legislativos, una batería de sentencias que ya hay por ahí, para intentar no vulnerar el artículo 25.1 de la Constitución que, que exige el principio de tipicidad para la aplicación de sanciones. Y esa batería de sentencias, pues, van pasando de unas inspecciones de servicio a otras, de unos servicios jurídicos de unas universidades a otras, ya que constituyen la herramienta de trabajo habitual en todo lo que son las instrucciones de los expedientes. Bien, la determinación de la sanción a imponer y su graduación en términos de duración temporal requiere esa tipificación de falta. El reglamento de disciplina académica no lo proporciona, pero además de eso tiene otras carencias. Por ejemplo, no se aplican criterios de proporcionalidad o no vienen reflejados criterios de proporcionalidad en la aplicación del reglamento de disciplina académica. No se garantiza el derecho a la defensa, no viene expresamente cómo se garantiza el derecho a la defensa, la garantía de audiencia al interesado no viene tampoco indicado y no tampoco se establece cuál es el mecanismo de canalizar hacia el rector la potestad disciplinaria cuando se instruye el expediente. Por otro lado, el establecimiento de los plazos para la prescripción de infracciones y sanciones tampoco aparece de manera explícita en el Real Decreto, en el régimen de disciplina académica. Bien, ¿qué tendría que tener un reglamento moderno de disciplina académica, para intentar rellenar todas esas carencias? Pues debería tener al menos estas 7 premisas. Primero, enumerar las prácticas y actuaciones que se consideren fraudulentas, no dejarlas solamente en aquellas 2 de falta de probidad y actos indecorosos. Segundo, vincular dichas prácticas con las medidas a adoptar tras su detección. Tercero, tipificar las faltas disciplinarias, regular un procedimiento sancionador, fijar los elementos de ponderación de la gravedad de las faltas y sanciones y graduar las sanciones, indicar la prescripción de las faltas y sanciones, así como establecer el plazo máximo de resolución y mecanismos de notificación del procedimiento. Y, finalmente, desarrollar la posible adopción de medidas cautelares. Todos estos elementos deberían de estar presentes en un reglamento de disciplina académica. Bien, las universidades, hay 5 universidades que no esperaron, a que las sucesivas leyes actualizaran este reglamento. Y entonces directamente, pues estas 5, Carlos III de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Pompeu Fabra, la Rey Juan Carlos y la Rovira y Virgili, fueron las 5 que se lanzaron a redactar un reglamento de disciplina académica.
En el resto de las universidades lo que hay son unos reglamentos parciales y normativas de evaluación de aprendizaje que identifican algunas prácticas de los estudiantes que consideran ilícitas o no permitidas y que pueden ser tipificadas como falta. Y en todas se marca la posibilidad de poderlas considerar como materia para apertura de procedimiento para depurar posibles responsabilidades. Los criterios contemplados por cada universidad en sus respectivas normativas son muy variados y dejan también sin respuesta una serie de interrogantes sobre los 7 premisas anteriormente establecidas. Aquí hay una serie de ejemplos, solamente vamos a comentar lo que aparece subrayado. Hemos empezado desde fuera de la universidad, en lo que son las pruebas de acceso. He cogido de la universidad, las pruebas de acceso a la universidad en Andalucía, los exámenes de selectividad de los estudiantes, en los que aparecen, por ejemplo, en esa normativa que se saca año tras año, pues por ejemplo, que el alumno o la alumna no podrá presentarse a ningún otro examen de la misma convocatoria si se le pilla copiando, o que los exámenes ya realizados serán calificados con 0 puntos, o que en ningún caso existirá devolución de tasas de matrícula. Esto viene, reglamentado al alumno antes de entrar en la universidad. Siguiendo con esta misma normativa para las pruebas de acceso en las universidades de Andalucía, tenemos lo que tenemos ahí subrayado, tenemos que todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la verificación de que no usan dispositivos auditivos no permitidos. ¿Vale? Y lo último que está señalado ahí es que lo anterior será advertido al comienzo de la prueba. ¿Vale? Todos estos detalles es conveniente, considerarlo porque están presentes en muchas de las normativas que hacen las universidades españolas. No están todas, pero en muchas de ellas. Por ejemplo, en la Universidad de Alcalá tenemos un artículo, el artículo 22, que está íntegramente dedicado, se refiere a lo que viene señalado en azul, la normativa de evaluación de los aprendizajes, que data de 2016, es relativamente reciente. ¿Vale? Tiene el artículo 22, en el que marca concretamente todas las incidencias que se pueden producir en el desarrollo de las pruebas de evaluación. Y ahí, por ejemplo, habla de que los profesores indicarán previamente al estudiantado lo que pueden utilizar y lo que no, que dirán expresamente que se prohibirán la introducción de aparatos o dispositivos telefónicos, que durante la celebración de las pruebas los profesores responsables de su vigilancia podrán retener, pero sin destruir, los materiales u objetos utilizados para su comisión, para la comisión de un fraude, dejando constancia de ello al estudiante afectado, es decir, le pueden requisar en principio una chuleta o... Si se trata de aparatos o dispositivos telefónicos o electrónicos o informáticos, el profesor ordenará que sean apagados y depositados fuera del alcance del estudiante hasta la finalización de la prueba. En fin, hay una serie de detalles ahí. Y el punto número 4 me gustaría que lo leyéramos. Dice, los estudiantes involucrados en estas incidencias podrán continuar en el aula y completar la prueba de evaluación, salvo que con su conducta perjudique el normal desarrollo de la misma, en cuyo caso se procederá a su expulsión. Es decir, este artículo 22 lo que te está diciendo es que no debe expulsar al alumno siempre que no haga ruido. Es decir, si está copiando en silencio, él con él, pues entonces no hace falta, expulsarlo o llamarle la atención. Otra universidad, por ejemplo, como la de Granada, ahí tenemos 2 referencias señaladas en rojo, una primera aproximación del acuerdo 2013 y luego otro en 2017. Esto significa que las normativas están vivas, es decir, que no se terminan, sino que están continuamente, adaptándose a los tiempos que corren. Tenemos aquí señalado, por ejemplo, en el artículo 13, tiene un artículo expresamente dedicado al desarrollo de las pruebas de evaluación, en el punto 7, dice cualquier actuación contraria en este sentido, se habla concretamente al principios de mérito individual y autenticidad del ejercicio, aunque sea detectada en el proceso de evaluación de la prueba, que quede acreditada por parte del profesorado, dará lugar a la calificación numérica de 0. Cuando digo aunque sea detectada en el proceso de evaluación de la prueba, quiere decir incluso a posteriori. Es decir, tú ya en el despacho con los exámenes te puedes dar cuenta que el alumno ha copiado. Entonces, aquí lo que te está dando una cobertura precisamente para poder actuar en consecuencia. También habla ahí, subrayado también, que se podrá excluir
de una prueba de evaluación al estudiante que esté alterando el desarrollo normal del proceso de evaluación. En la Universidad de Salamanca tengo dos anotaciones, por eso hay dos transparencias aquí dedicadas a ella. También vemos que hay dos fechas, una de 2008 y otra de 2015, con lo cual hay una renovación permanente. Ahí hemos subrayado que la comisión de irregularidades que pudieran afectar a los principios de igualdad, mérito y capacidad implicarán la expulsión de la prueba. Ahí lo ponen claramente, no se andan, digamos, con detalles de si estará alterando o no el orden. Y, por otro lado, cuando se trate de trabajos individuales o grupales o de prácticas entregadas por los estudiantes, el uso fraudulento del trabajo de otros, ahí hablan ya, digamos, de plagio. Es decir, aquí, por ejemplo, en esta adaptación han incluido un punto dedicado ya al plagio. El otro artículo, el artículo 15 de la Universidad de Salamanca, habla de calificación en caso de uso de medios o materiales ilícitos o pruebas fraudulentas. Y habla prácticamente de que se aplicará una calificación de 0 suspenso en el acta de la convocatoria correspondiente con independencia del valor que sobre la calificación global de la misma tuviera el trabajo académico en cuestión. Es decir, podemos tener en cuenta que pillamos al alumno haciendo un parcialito, como se suele llamar en términos coloquiales. Bien, si pillamos al alumno haciendo un parcialito, pues podríamos a lo mejor pensar que solamente suspenderíamos el parcialito y puede que a lo mejor compense con el resto de notas. Aquí lo que te está diciendo es que directamente le aplique un 0 como nota, como calificación final. Luego también se establece en el artículo 16 sobre efectos disciplinarios un plazo para elevar en 15 días naturales, digamos, un informe para solicitar la apertura de un expediente disciplinario. En la Universidad de Zaragoza, pues tenemos también en el artículo 30, tenemos un acuerdo de consejos de gobierno muy antiguo, de 2010. Yo no he visto que haya ninguna modificación, lo cual supongo que irá bien todo. En el artículo 30 habla de prácticas irregulares en las pruebas de evaluación y ahí habla concretamente de una manera muy, digamos, inteligente, estratégicamente inteligente, una vinculación, han introducido la palabra decoro, fijaros en lo que aparece ahí corregido, el profesorado involucrado tiene conocimiento de la quiebra de los principios de decoro, legalidad o mérito individual. Para mí, la introducción de la palabra de decoro le permite directamente vincularlo ya al régimen disciplinario académico de 1954, con lo cual directamente ya está buscando esa conexión con ese reglamento un tanto anticuado. En la Universidad de Barcelona también tenemos una normativa que es de 2012, un artículo entero dedicado a resultados, el 16, resultados de la evaluación de aprendizaje, y tiene en el apartado 7, le habla el fraude como una variación significativa de la calificación en un acto de evaluación. Si hay una irregularidad en esa y que produce ese tipo de variación, pues directamente se calificará con un 0. Ahí directamente lo que está intentando es involucrar también la posibilidad del fraude. De todas maneras, el fraude también aparece en ese texto que aparece con letras más pequeñitas. Leo lo último, dice: la Universidad de Barcelona hará uso de las herramientas que tenga a su alcance para la detección del plagio. Ya se está refiriendo a las herramientas, digamos, informáticas que te cuantifican el número de coincidencias que tiene tu trabajo con el resto de publicaciones que hay en la red. Otro detalle que tiene curioso, que también lo he subrayado aquí, es la posibilidad de que el alumno pueda alegar, que es lo que aparece ahí. En caso de que el estudiante considere que la decisión es incorrecta, puede formular una reclamación ante el Consejo de Estudio. La Universidad de Jaén, que también tiene dos fechas, una en 2013 y luego posteriormente en 2014, tiene el artículo 23 que habla directamente fraude en la evaluación. Han sido muy valientes, digamos, directamente dedicándole un artículo al fraude. Y bueno, hay muchas cosas de interés aquí, pero más o menos viene todo digamos, a redundar en las mismas cuestiones que hemos estado viendo. Digamos, le da al profesorado la capacidad para tomar medidas, amonestar y, en su caso, expulsar de la prueba al alumno, le deja al profesor, digamos, una cierta manga ancha para poder actuar. Bien, y en Sevilla
Pues en Sevilla tenemos una situación un tanto extraña, producto de, digamos, de una campaña en prensa que Sevilla se postuló como una de las primeras en sacar un reglamento, en una modernización del reglamento de disciplina académica. Se lo planteó en 2009. Si habéis visto el tema de la fecha, las más anteriores, pues creo que eran 2010 o por ahí. No sé si la de Salamanca quizá lo hubiera hecho con anticipación, pero en 2009 la Universidad de Sevilla se lo planteó. Y realmente pues llegó a sacar un artículo 20, que actualmente está derogado, en el que el texto de lo que aparece ahí recogido lo hemos visto en las anteriores, que se han aprobado sin ningún tipo de problema. Pero en su día fue un texto rompedor, tan rompedor que, digamos, encontró una oposición por parte de la prensa local, nacional e internacional, que durante mucho tiempo estuvieron produciendo artículos que dañaron la imagen de la Universidad de Sevilla. El texto que viene ahí recogido no nos escandaliza hoy en día, pero, digamos, porque aparece aprobado sin ningún tipo de problema en muchas de ellas, pero la ausencia explícita de que se pudiera expulsar a un alumno o que el profesor no, digamos, no pudiera llamarle la atención al alumno que estaba copiando si no actuaba, digamos, alborotando la clase, pues, digamos, le llamó tanto la atención en los medios que empezaron a poner una serie de titulares, como por ejemplo copiar en un examen ya no supone el suspenso inmediato en la Universidad de Sevilla, o estos otros, en lo que se veía una foto de esa pizarra, por ejemplo, una foto de una publicación. Y actualmente, como digo, pues hubo un Consejo de Gobierno en 25 de enero de 2010 que dejó sin efecto el artículo 20 de la normativa reguladora en la que se establecía eso. Entonces, el no tener un artículo para guiarnos, pues, digamos, es una complejidad más, digamos, una especie de conducirnos con las manos atadas en la espalda a la hora de poder, digamos, instruir un expediente. Bien, las actuaciones que tenemos, digamos, disponibles para poder, digamos, hacer que el profesorado colabore con nosotros son algunas medidas que son preventivas, que, por ejemplo, algunas universidades establecen una declaración de integridad académica en el momento que el alumno se matricula. El alumno firma una declaración de no hacer uso de medios ilícitos en las pruebas de evaluación. Esto cumple una doble misión, por un lado de concienciación y por otro lado de informativa, para que el alumno no pueda alegar posteriormente desconocimiento ante la comisión de un fraude. El profesor también puede especificar en su guía docente de la asignatura qué prácticas no están admitidas, ¿vale? De alguna manera, de forma complementaria a lo que ya de por sí regule la propia institución. Y, por otro lado, en los casos de trabajo de fin de estudio, de fin de grado, de fin de máster, se puede hacer también en la guía docente una mención expresa del plagio como una figura fraudulenta. Esto debería de aparecer en las guías docentes y no dejar que sean las propias bibliotecas las que lo saquen, digamos, en sus páginas web. Luego ya medidas durante el desarrollo de las pruebas. Ahí surgen, digamos, distintos puntos de conflicto. Uno de ellos sería la identificación del estudiante. ¿Qué medida debe de adoptar el profesor cuando un alumno se niega a identificarse? Bueno, no hay, digamos, unanimidad entre lo que dicen las universidades. La mayoría de las universidades no legislan sobre este aspecto, otras dejan al profesor la decisión de admitir o no al estudiante, otras determinan que deben admitir al estudiante y luego al final no sacar la nota hasta que no acredite su identidad, y otras, digamos, más bravas, digamos, expulsan al estudiante directamente de la prueba. Y si el estudiante se niega a aceptar la expulsión, esto nadie, digamos, se mete en este caso. Nadie dice qué hay que hacer en este caso. Bien, suplantación. ¿Qué medidas se pueden adoptar cuando el profesor detecta que se está suplantando a otra persona en el desarrollo de un examen? Estamos otra vez lo mismo. Hay universidades que no dictan nada, otros que dicen expulsar al suplantador de la prueba, otros que hablan de iniciar los trámites de posibles sanciones con el reglamento de disciplina académica propio, si es que lo tienen, y si no, tipificarlo como falta grave usando el del 54.
También entre las medidas durante el desarrollo de la prueba tenemos que una recomendación de que se haga al principio, que se diga al comienzo de la prueba qué material se puede utilizar y qué no, y en caso de que se detecte la utilización flagrante de material no autorizado, chuleta o dispositivo electrónico, se debe catalogar el hecho como una alteración ya normal del desarrollo de la prueba. Esto te permite, digamos, pasar al siguiente nivel en el que ya puedes aplicar una serie de medidas sancionadoras, como por ejemplo el suspenso cero o, digamos, o la apertura de expediente. Hay una serie de universidades que establecen que los estudiantes involucrados podrán continuar en el aula y completar la prueba, salvo que con su conducta perjudique el normal desarrollo de la misma, en cuyo caso se procederá a su expulsión, ¿vale? Aquí tenemos otra vez la pregunta: ¿qué ocurre si el estudiante no quiere abandonar el aula? ¿Vale? Bien, y dentro del escenario de alteración del desarrollo normal de la prueba, necesitamos acreditar, o el profesor necesita acreditar, la comisión del fraude. Esto es una cuestión que está apareciendo en todas las normativas, es decir, la acusación al alumno tiene que hacerse con prueba y para ello tienen que orientar al profesor en el sentido de qué actuaciones debe hacer para lograr este tipo de objetivos. Se hace... Si el estudiante se niega a entregar voluntariamente la prueba, es decir, la chuleta, no se dice exactamente cómo se puede proceder. Especialmente complejo es el tema de si el alumno porta algún tipo de dispositivo electrónico, ¿vale? No se puede cachear al alumno, no se puede meter la mano en la mochila, no se puede meter la mano en el bolso, no se puede levantar el pelo para ver si lleva algo en el oído. Entonces, todo esto son una serie de complicaciones que... por eso, al principio se dice que el profesor debería anunciar cómo deben de venir los alumnos al examen. Bien, y por otro lado está la necesidad de graduar la posible sanción por comisión del fraude. El profesor, cuando está instruyendo, digamos, ese informe que deberá elevar para que se le pueda abrir un expediente por otro tipo de autoridad, puede ser la inspección, puede ser la propia comisión de docencia, pues necesita graduar la posible sanción por la comisión del fraude, determinando si ha existido premeditación y si ha habido complicidad con otros compañeros. Y en el caso del plagio, el plagio, para empezar, no implica una alteración del desarrollo normal de la prueba, es decir, el plagio se hace en casa o en un sitio donde no importa, digamos, que otros te estén viendo. En ese sentido, no hay, digamos, muchas universidades no definen medidas de ámbito institucional, ya que el orden público parece como no se va a ver afectado, pues no lo hacen desde el punto de vista institucional. Ya digo que sí lo hacen, por ejemplo, algunos centros donde están muy concienciados con la calidad de sus trabajos de fin de grado o de fin de máster. Bien, en otras sí, en otras universidades sí lo hacen desde un punto de vista institucional y distinguen entre trabajo entregado durante el proceso de evaluación continua, y si detectan plagio lo llaman una falta leve, lo tipifican como falta leve, y en los trabajos de fin de grado o de fin de máster. Ahí, en ese caso, si encuentran plagio, lo tipifican como falta grave. Bien, eso significa en la práctica una aplicación del principio de proporcionalidad. Y, digamos, parece muy adecuado precisamente esa distinción. Por otro lado, en otras se promueve el análisis del grado de coincidencia detectado mediante el uso de herramientas informáticas ad hoc, por ejemplo, como Turnitin, que aparecerá más adelante. Y aquí el uso de estas herramientas informáticas te permite aplicar otro principio que sería el de la proporcionalidad. Bien, dificultad de la detección del plagio. Bueno, el problema para poder detectar el plagio está fundamentalmente en que si lo haces con herramientas informáticas, las fuentes originales deberían de estar incluidas dentro de un repositorio. Si no lo hay, pues no tenemos manera de poderlo hacer. Tendríamos que recurrir, digamos, a alguien que lo detectara por otro tipo de medio indagatorio. El autor plagiado, por otro lado, también puede denunciar al estudiante plagiador utilizando la vía civil,
debido a que ha violado la propiedad intelectual o también utilizando la vía penal en caso de que se detecte que ha habido un ánimo de lucro. ¿Qué medidas se pueden aplicar tras la detección del fraude? Pues sanciones de tipo académico se le aplican al alumno, por ejemplo, la suspensión al infractor, eso ya hemos dicho si lo hacen unas universidades o no. No hay unanimidad, porque no hay unanimidad entre calificar a esto como una penalización o una calificación. Por otro lado, si es solo calificación, la pregunta es si es coherente o justo aplicar solo este tipo de medidas, ya que no le importa al alumno volver a intentarlo, ya que si no estaba para nada preparado, pues no va a perder nada, ya tenía el 0 seguro. Luego está la posibilidad de amonestar adicionalmente al suspenso por parte del decano, o la revisión de los trabajos previos del infractor. Esto es muy fuerte, porque de alguna manera es prácticamente como si de alguna manera al alumno tú ya le endosaras la etiqueta de alumno que copia. Entonces mirara todo su expediente anterior. O le obligaras a repetir la prueba ya evaluada ante sospecha de comisión de fraude. Y por otro lado, hay universidades que hablan de dejar al profesor o al decano la decisión de iniciar un expediente sancionador. Es decir, lo dejan decisión al decano. Esos puntos suspensivos es que también aparecen otros medios intermedios como la comisión de docencia o el coordinador del título. Las actuaciones en cualquier caso del profesor hay que levantar el acta de la incidencia, incluir un informe posterior, elevar ese informe a la autoridad académica, el profesor debe saberlo, y luego remitir al rector, que es el único depositario de la potestad sancionadora. Desde el punto de vista penal, copiar en un examen no es un delito, ¿vale? Salvo que se produzcan incidentes que encajen en alguna figura delictiva. Bien. ¿Estamos fatal? ¿Sí? Tenía dos casos ejemplos. Uno de ellos es un caso real de fraude por copia en un examen. Es un examen que se produce, digamos, de copia masiva entre varios alumnos. Son todos esos que están etiquetados, A, B, C, D y E. La alumna A es la que a la que se le detecta el uso de un teléfono móvil, y la profesora que lo detecta lo que hace es que, ante el nerviosismo de la alumna, aprovecha las circunstancias para tirarle una foto al móvil de ella. En el móvil de ella se ve una conversación que estaba manteniendo en un chat con determinados estudiantes, que son posteriormente identificados, que son B, C, D y E. A estos estudiantes los llama la comisión de docencia, que se reúne posteriormente, y los interroga. Los estudiantes todos reconocen su culpabilidad, salvo el B. El B alega, digamos, ante el rector primeramente, luego lo lleva a un contencioso administrativo y después de mucho tiempo, pues finalmente el juzgado le da la razón a la Universidad de Sevilla. El juzgado le da la razón al a la Universidad de Sevilla fundamentalmente porque las tomas de declaración que se hicieron a los alumnos investigados por parte de la Comisión de Docencia demostraban la participación de B. Por otro lado, se recogieron por parte del instructor frases entrecomilladas de los alumnos que habían dicho y que fueron fundamentales para que el tribunal se decantara en favor del planteamiento de la Universidad de Sevilla. También el propio instructor que había llevado el caso había establecido en todo momento cuál era la localización y la localización de los hechos y el tiempo que se fueron produciendo antes y durante el examen. Luego la conversación del chat coincide en el tiempo precisamente con lo que había puesto el instructor de manifiesto. Y luego la alumna, que originalmente fue la que se prestó a colaborar desde el principio, pues digamos, permitió que se recogiera de esa forma por parte del instructor esa frase, con lo cual se garantizaba que no había vulneración del secreto de comunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, al contar con el consentimiento del propietario del móvil, todas las alegaciones en su contra que habían puesto el alumno B, pues fueron desestimadas. Bien, y este lo iba a contar brevemente. Es un caso relacionado con el plagio. Las dos imágenes que aparecen aquí, la primera, la que aparece aquí a la izquierda, es de una revista española, se llama Top, trabajo de investigación operativa del área de conocimiento mío.
Pero hoy en día pues digamos, tiene mucho éxito y la edita Springer. Bien, en el último número, que está datado en 2019, pero siento que se vea tan mal, es un artículo que se ha retractado el editor. No aparece mucho, pero un artículo que se ha retractado el editor. Lo ha puesto justamente al final, prácticamente en la contraportada de ese número. Y lo que viene a decir el editor es que señala al autor, el autor es ese que tiene un nombre, Asagapan, es un nombre, un investigador indio. Lo que viene a decir en su texto, el motivo por el que se retracta de ese artículo, es precisamente porque hay dos artículos que son S1 y S2 que aparecen aquí, en el que aparece este mismo autor como uno de los de la lista, en el que aparecen un montón de coincidencias entre el artículo que sometió a TOP y que se publicó y estas otras dos. Entonces, TOP, de manera a posteriori, se ha dado cuenta de que hay un nivel de coincidencia excesivo entre esos dos artículos, que no lo había citado el autor en la bibliografía del trabajo que publicó en TOP, y ha decidido, digamos, retractarlo, ¿vale? Lo que aparece, en cambio, a la derecha es un informe típico de Turnitin sobre el grado de coincidencia cuando tú le colocas un artículo, un trabajo, que justamente ese informe corresponde al caso que iba a contar así muy brevemente. Se trata de una alumna, es un caso que hemos tenido en la inspección de servicio, por eso aparece referencias nuestras. Es una alumna que está estudiando una determinada carrera y presenta para una asignatura, no para el trabajo de fin de grado, sino para una asignatura, presenta un trabajo a la profesora. Para aprobar esa asignatura hacía falta, por un lado, hacer un examen teórico-práctico, la alumna ya lo había superado con un 6,5, y por otro lado tenía que entregar un trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación que presenta la alumna, la profesora directamente lo coge, lo pasa por el Turnitin y detecta que hay un grado de coincidencia del 60%. Entonces, directamente la profesora se lo devuelve a la alumna sin más explicaciones y la suspende. La alumna vuelve a presentarse a una segunda convocatoria y vuelve otra vez a hacer el examen, se examina por segunda vez, vuelve otra vez a aprobarlo y vuelve a presentar el mismo trabajo, digamos ahora pues adaptado. De alguna manera adaptado porque el resultado del Turnitin que le aplica a la profesora directamente es ahora del 43%. Decide entonces la profesora, ante la insistencia de la alumna, entiende ella, que debe ponerlo en conocimiento del decano y pedir la apertura de un expediente disciplinario por plagio. Esto nos llega a la inspección de servicio, nosotros analizamos toda la documentación y echamos en falta precisamente que haya habido digamos, un seguimiento por parte de la profesora del trabajo que estaba realizando la alumna. Entonces, porque la misma profesora confesaba que de un trabajo a otro ella no había tenido ningún contacto con la alumna. Entonces, bueno, nombramos a un instructor y lo que sí hacemos es que en lugar de ser un expediente disciplinario lo convertimos en información reservada. El instructor, que necesariamente, según el reglamento de 1954, tiene que ser un profesor de la facultad, viene de un área diferente a la profesora. Nosotros le añadimos un secretario para que tenga una asesoría legal en todo el proceso. El instructor, tras analizarlo todo, tomarle declaración a alumna y a profesora, decide que lo que hace falta ahí es mantener una tutoría donde a la alumna se le informe sobre qué cuestiones ha hecho mal de su trabajo. Y una vez que la inspección de servicio recibe ese informe del instructor, pues tiene de alguna manera que implementarlo. En fin, llama por teléfono a la alumna y a la profesora de manera separada. La alumna dice que sí, que está dispuesta a llevar a cabo esa tutoría. A la profesora, después de una hora de hablar con ella por teléfono, admite que sí, que lo va a mantener con la alumna después de haberse quejado amargamente de cómo se había llevado el proceso. Y finalmente pues se concierta esa entrevista a la que acude la alumna al despacho de la profesora. La profesora la atiende de una manera muy fría, ahí está entrecomillada la frase que relata la alumna que le dijo,
no tengo que volver a explicarte cómo se cita porque en clase lo hemos visto 1000 veces, etcétera, etcétera. Y finalmente la profesora pues le dice que si tiene duda, pues ahí tienes trabajo, si quieres te puedo facilitar trabajos de otros alumnos con muy buenas calificaciones que tú puedes mirar y aprender. Entonces, viendo cómo se había comportado este asunto, que no se había, digamos, resuelto, pues en la inspección de servicio lo que hace es que le pida a la alumna que pida un tribunal específico de evaluación, habla con el director y el decano del departamento, al que le pide que nombre un tribunal, digamos, alejado del ámbito de la profesora para que actúe de manera objetiva y, digamos, se presenta la alumna a la siguiente convocatoria, ahora ya sí atendido por ese tribunal específico de evaluación. El tribunal efectivamente mantiene con la alumna una tutoría. A raíz de esa tutoría, la alumna pues vuelve a examinarse ya por tercera vez del examen, vuelve otra vez a aprobarlo, ahora con un 6 me parece, y finalmente pues presenta el trabajo y lo aprueba con un 7. Son ahí lo que tenemos. No, 6,5 de nuevo en el examen, de nuevo, y ahora sí lo aprueba con un 7 el trabajo. Nosotros hacemos un seguimiento de todos los casos que llevamos, le preguntamos varios meses después para ver cómo iba su progreso dentro de la Universidad de Sevilla y nos comentó que ahora estaba haciendo el trabajo de fin de grado con una profesora a la que le había enseñado el trabajo, que finalmente había aprobado, que le había gustado ese trabajo y le había propuesto ella tomarlo como materia para mejorarlo de cara a un trabajo de fin de grado. Espero que no tengamos problemas con este otro trabajo. Pero ahora mismo, digamos, el panorama está más o menos resuelto. Y el rol del profesorado, esto lo que viene aquí es más o menos una serie de consideraciones sobre la importancia que tiene el rol del profesorado en todas las actuaciones del fraude. Lo tiene antes, lo tiene después y lo tiene durante. Entonces, esto es una relación de las cosas que ya hemos comentado anteriormente, que se le pide al profesor que haga, y en el después, pues la universidad quizás debería facilitarle al profesor, eso es importante, un modelo procedimental sobre cómo levantar acta de la incidencia y cómo rellenar un informe descriptivo y posterior que facilite la evaluación de los hechos. Y también una indicación de que el destinatario de ese informe, quién es, si es la autoridad académica del centro, es decir, el decano o director, si es el director del departamento o es la comisión de docencia. Y por otro lado, hace falta darle también una serie de respuestas a esas preguntas que hemos ido comentando a lo largo de la charla sobre cómo actuar en esos casos, digamos, que son muy, muy complejos y que pueden ser muy hostiles, una situación muy hostil. Las conclusiones es que, brevemente, únicamente, que hay que actualizar el reglamento de disciplina académica del 54, que para ello se deberían aplicar, digamos, esas 7 medidas que anteriormente habíamos comentado. Eso es lo que entenderíamos como una actualización de ese reglamento y que habría que finalmente proveer al profesorado de un protocolo de actuación ante la detección de la comisión de fraude académico en los términos anteriormente expresados. Y nada más, siento haberme pasado un poco. Gracias. Muchas gracias por tan exhaustiva presentación, tan interesante y, por supuesto, por tu afán por adaptarte al tiempo. Si os parece, podríamos dar opción solamente a una pregunta y luego siempre habrá ocasiones de que podáis hablar con el profesor Ortega sobre esta cuestión. Si os parece, entonces, una pregunta. Buenos días, soy Rosa Rodríguez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Más que una pregunta, una reflexión y un comentario, o varios. Entiendo que tenemos que ir todos a lo mismo, o sea, no podemos tener esta dispersión normativa en la regulación porque es bastante caótica. Ir todos a lo mismo supondría crear de alguna manera un registro, un Big Data, para que un estudiante no pueda ir de aquí a allá cometiendo estos fraudes, porque se trata de proteger la veracidad en toda la universidad, no en cada una de nosotros. Y después un tema que me preocupa muchísimo, que se ha tocado en varios puntos, la prueba. O sea, yo soy procesalista, debe ser por eso. La prueba.
nuestros profesores en muchos casos no están preparados para, con todas las garantías, iniciar este procedimiento. Cuando coges a uno con el pinganillo, cuando coges a uno con la chuleta, cuando coges o a una con cualquier otro tipo de dispositivo, o cuando coges a todo un clan organizado. Entonces, esa parte también, aparte de regular, primero regular y regular con todas las garantías, luego desarrollar la formación de nuestro profesorado para que sepa cómo actuar ante todo esto, ¿no? Y sí me interesaba mucho el tema de toda la Universidad Española. Estoy hablando de exámenes ahora mismo, pero el plagio, lo mismo, ¿no? Que estemos todos en la misma línea, que haya una regulación para todos igual y que además tenga unas consecuencias que este señor o señora no pueda escabullirse entre universidades. Gracias. La presentación me ha parecido magnífica porque ha tocado todos los puntos clave y ha planteado muy bien toda la regulación y en algunos casos, alguna de las normas no respeta esas garantías. Yo no puedo sancionar a un estudiante que sospecho que se ha copiado de aquí atrás, ¿no? Tengo que sancionarlo en cada uno de los hechos cometidos y comprobado que se ha cometido. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y damos por finalizada la sesión.